de ustedes en esta oportunidad y también la bienvenida a todos los que en esta noche nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del internet. Esta es la Iglesia de Dios aquí en la ciudad de Crespo, en la provincia de Entre Ríos, la nación argentina. La Iglesia de Dios para todos ustedes donde quiera que se encuentren, y queremos en esta noche compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor. Y el domingo anterior hablamos sobre una palabra, y esa palabra, para aquellos que recuerdan, era la palabra providencia. Esa fue la predicación. Hoy tenemos otra palabra que ojalá aparezca en la pantalla, y es la palabra fidelidad. La palabra fidelidad. Y yo quisiera invitarlos ahí, que ustedes puedan buscar en la Biblia, en la palabra del Señor, el quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, el capítulo 7. Vamos a ampararnos en el versículo 9, un versículo conocido, pero que da muchísimo para hablar sobre esta palabra fidelidad. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice la Sagrada Escritura: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En el centro de este versículo dice: Dios es fiel. Vamos a hablar de fidelidad en esta hora, en esta noche. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir el corazón a esta palabra en esta noche delante del Señor. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no tengo que convencer a nadie de ello, porque todos somos testigos de este atributo, de esta gran verdad bíblica. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es algo indiscutible, es algo donde a diario lo vemos, como acabamos de cantar. Cada momento grande es la fidelidad de Dios. La vemos cada instante de nuestra vida. Tal es la fidelidad de Dios que Él ha prometido ser fiel y punto. La Biblia dice en el libro de Mateo 5 que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hace que llueva sobre justos y sobre injustos. En el libro de los Salmos 33, verso 4 dice que todas sus obras son hechas con fidelidad. Dios prometió ser fiel y no lo hace cambiar nada. Es algo que me impresiona muchísimo de Dios, que la esencia de Él no la cambia por nada. Y Él a toda costa cumple su palabra. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy blasfeman contra Dios? Hablan contra Dios, se levantan contra Dios, hacen cosas terribles contra Dios. Sin embargo, Dios es fiel con ellos, aunque no los aprueba mientras no se arrepientan para salvación, pero es fiel con ellos. Por ejemplo, si hoy todos los ateos argentinos decidieron blasfemar más y más contra Dios, pero aún así, como Dios es fiel, cuando salió el sol esta mañana, hizo que ellos tuvieran el calorcito del sol. Y como Dios es fiel, y aunque algunos lo aborrecen, cuando llueve hace que también tengan agua. Puede ser que alguien que odie de todo corazón a Dios y al Evangelio
siembra una semilla de naranja, pero como Dios es fiel, esa persona no importa si lo odia o no, la semilla de naranja va a brotar, va a crecer y aquella persona va a comer naranjas. ¿Se fijan ustedes la fidelidad de Dios? Lo maravilloso que es hablar de la fidelidad de Dios. La fidelidad es un principio de vida podríamos decir, que Dios en su sabiduría decidió hacerlo por nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Piensa en eso. Aunque, dice el Señor, aunque ustedes me son infieles, yo voy a permanecer fiel. Si hablamos hoy de una de las decadencias en nuestra sociedad de la infidelidad, y no necesariamente solo en la pareja o en el matrimonio, hay infidelidad en todas las esferas, en todos los niveles. Hay infidelidad por todos lados. Y es terrible la infidelidad, ¿sí o no? Es terrible. Qué terrible es la infidelidad. Sin embargo, el Señor dice, cuando son infieles, yo seguiré siendo fiel. Imagínese, hermano, qué fidelidad la de Dios. Nunca pasará. Así sea. In the name of Jesus Christ. Pero vamos a decir que voy a ponerme yo infiel a Dinora. Pero ella ha decidido ser fiel. Y yo toda la vida infiel. Y ella sigue siendo fiel. ¿Creen que podría? ¿Quién podría? ¿Y ustedes? Humanamente hablando, yo creo que. Pero Dios dice, aunque me sean infieles, yo seguiré siendo fiel. Hermano, esto es para reflexionar en esta noche. Ahora, eso no quiere decir que Dios apruebe el pecado. No quiere decir que Dios está de acuerdo con todo lo malo que hagamos. No quiere decir que Él no importa cómo usted se porte. No es que está dando licencia para que seamos así. Lo que estoy resaltando es la fidelidad de Dios. Dios ha decidido ser fiel. Nada va a hacerlo cambiar. Mi pecado no hace que Él pierda la paciencia y diga, ya no soy más fiel. Nuestra infidelidad no hace de que mañana Él diga, ahora que no lo dejo que le llegue el sol. Ahora que cuando siembra algo no va a cosechar nada. No, Él es fiel. Yo no sé cuántos me están entendiendo esto. La gran fidelidad de Dios. La gran fidelidad de Dios. Cada centímetro del planeta Tierra está lleno de fidelidad de Dios. Cada página de la Biblia está describiendo la fidelidad de Dios. Cada suspiro, cada palpitar de nuestro corazón habla de la fidelidad de Dios. Cada acción, cada acto, cada momento, cada hora, cada día, cada lugar, las calles, todo habla de la fidelidad de Dios. Esta noche estamos aquí por la fidelidad de Dios. En la mañana amanecimos vivos por la fidelidad de Dios. Usted está sentado aquí escuchándome por la fidelidad de Dios. Usted me está mirando a través de este medio porque Dios es fiel con usted. Por eso
fidelidad. La fidelidad es tan grande que cuesta entenderla. Está por encima de todo. El salmista David lo comprendió y dijo, la fidelidad de Dios está hasta las nubes. David dijo, el Señor está revestido de fidelidad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Ha pensado usted cómo Dios ha sido fiel con usted? ¿Ha valorado usted la fidelidad de Dios todos los días, cada instante, cada momento? ¿Le estaremos respondiendo a Dios acorde a su fidelidad? ¿Ha usted detectado esta fidelidad que está por encima de todo? Yo le doy gloria a Dios por la gente fiel. En los años de pastor, algunas personas han estado conmigo. Yo he tenido, ¿cómo se llama? Asistente o copastor se le dicen. Y me ha costado mucho. No ha sido muy fácil cuando decidí que alguien fuera mi asistente en la iglesia o copastor. Porque si algo aprendí, porque esto me lo aprendí en la práctica, es que Dios pide que cuando alguien le sirve, una característica que debe tener es que sea fiel, leal. Una persona que usted puede decir, cuento con él, cuento con ella, confío ciegamente, tengo la plena certeza que puedo confiar en esa persona y le puedo abrir el corazón y le puedo entregar muchas cosas, muchos secretos, digamos, y esa persona pasa a ser como alguien que yo no puedo olvidar en mi ministerio. Se llamó Roger Muñoz. Ya él está con el Señor. Y en todas las iglesias que yo he estado como pastor, siempre hablo con alguien y le ofrezco esta amistad, le ofrezco este espacio, le ofrezco que trabajemos. E inclusive le digo, en una reunión, siéntese a la par mía, ande conmigo, estemos juntos, participemos. ¿Por qué razón? Porque la gente fiel es la gente que Dios elige. En el Salmo 101, versículo 6, dice la Biblia, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que anda en el camino de la integridad, ese van a estar conmigo. Esos son los que me van a servir. Pero dice el Señor, mis ojos voy a poner en los fieles. Y Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Si no es primera, segunda, dice, pero es necesario que los líderes sean fieles, que los administradores sean fieles. En 2 Timoteo 2:2, Pablo dijo, escoja a hombres, a personas que sean fieles, idóneos. Qué maravillosa la gente fiel. Y yo le pido al Señor que me ayude a mí a ser fiel también. Hago este paréntesis. Aquí en Argentina, no sé dónde será, pero según lo que leí, hay un lugar que se llama General Roca o Gobernador, algo así. Sí, sí. Ahí, en ese lugar, un hombre
trabajaba con la policía. Por alguna razón él falleció. Tenía un perro, Bobby, y cuando a este hombre lo llevaron al cementerio el perro fue, y hace años que ese perro no vive en la casa, vive al lado de la tumba. Cuando no aparecía el perro en la casa después del funeral, lo buscaban por todos lados. Al fin lo encontraron en el cementerio, ahí al lado de la tumba. Lo llevaron a la casa, el perro se fue, comió algo, luego ya no estaba y lo buscaron y estaba en el cementerio. Tiene años este perro. Toda la tarde, a las 6 de la tarde, va a la casa a comer y luego regresa otra vez al cementerio. Inclusive dicen que cuando llega alguna otro funeral, como que ese perro como que está ahí como para, ¿qué le digo? Dar un poco de alivio a la gente. Y según estaba leyendo que aquí en Argentina, como en otros países del mundo, de cada, no sé si será cierto, de cada 10 cementerios, usted va a encontrar en 3 de ellos algún perro. Qué interesante, qué interesante. Si un animal, de alguna manera, muestra esa fidelidad con quien fue su amo y que ya ni está. Si un animal de alguna manera se le cree que es fiel de esa forma, ¿cuánto más nosotros los seres humanos que tenemos el don del conocimiento, del entendimiento y de la revelación, que tenemos a un Dios tan fiel y que Él está esperando que nosotros seamos fieles con Él también? Ahora, gloria a Dios por los hermanos y hermanas, por las personas, no necesariamente de una iglesia, pero que son fieles, que apoyan y sostienen una institución, que aportan y que siempre están allí para que esa institución siga adelante. Hoy tenemos en nuestra sociedad muchas instituciones, muchos lugares que ayudan socialmente en otras áreas, pero eso es porque hay personas fieles que dan tiempo, que dan dinero, que dan talentos, que dan de lo que puedan, y por eso estos lugares se sostienen como en una iglesia, dan su tiempo, dan algunos de sus posibilidades económicas, dan sus talentos, sus dones, dan todo lo que puedan. Por eso es que las iglesias y las instituciones y otros lugares en el mundo hoy pueden funcionar y ser de ayuda para mucha gente. Fidelidad. Fidelidad. Ahora, la pregunta en esta noche es: ¿por qué no se hace realidad las promesas que la Biblia habla de fidelidad de Dios para con nosotros? Porque si algo el enemigo lucha es para que usted y yo razonemos, dudemos y terminemos pensando que no es cierto que Dios es fiel. Que por qué pasa aquello, por qué pasa lo otro, que por qué no sucede tal cosa, que por qué si oramos, por qué si hicimos esto, por qué lo otro, por qué no pasa, por qué razón no se cumplen esas promesas de las cuales, por ejemplo, la Biblia dice en Lucas 16:10, dice: el que es fiel en lo muy poco, sobre mucho lo pondrá el Señor. Y en esta noche alguien diría:
pastor, no tiene idea lo fiel que he sido no poco, pero Dios no me ha puesto en nada. No se ha cumplido esa promesa. O Mateo 25, 23 dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cualquiera razonaría y diría, pero entonces ¿por qué yo no tengo ese gozo que habla la Biblia, que habla el Señor? ¿Qué es lo que obstruye? ¿Qué es lo que bloquea? ¿Qué es lo que la barrera, el obstáculo para no ver la fidelidad de Dios? Hablamos de fidelidad, pastor, pero ¿por qué yo no veo la fidelidad? Y yo me sé todas las promesas de memoria, y yo entiendo lo que usted está diciendo, pero ¿por qué entonces yo oré y dije, Señor, cuídame, y vea lo que pasó? Y yo creo que una de las cosas que ha pasado es que hemos bloqueado la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hemos atenuado la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y tenemos el conocimiento, tenemos la información, tenemos todo lo necesario, pero de alguna manera no hemos entendido y hemos bloqueado la fidelidad de Dios y no se ha cumplido en nosotros. No hemos preparado el corazón, no hemos preparado el terreno, no estamos listos para que Dios pueda glorificarse, porque como Moisés dijo, conoced, él dijo, conoce pues. Es un asunto de conocer. Jehová tu Dios es Dios fiel, y que Él guarda ese pacto hasta las 1000 generaciones, hermano. Hasta las 1000 generaciones. Dios es fiel hasta las 1000 generaciones. No hay ninguna generación de maldición que me alcanza. Hay 1000 generaciones de pacto, de fidelidad, de cuidado de Dios para mi vida, para su vida. Nosotros tenemos que desbloquear para que venga la fidelidad. Y usted puede decir de un momento a otro, amaneció y dice, esta es la fidelidad de Dios. Yo estoy viendo la fidelidad de Dios. Yo estoy viviendo la fidelidad de Dios. La experiencia que estoy viviendo es Dios fiel en mi vida. Ahora sí, se está cumpliendo su palabra. Pero tenemos que encontrar de alguna manera el camino para que nosotros podamos ver la fidelidad de Dios hecha una realidad en nuestra vida. No solamente la información, no solamente tenerla en la cabeza, sino bajarla al corazón. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo? Solamente permítame tres o cuatro cosas. ¿Cómo lograrlo en esta noche? Desbloquear la fidelidad de Dios. Y es algo muy sencillo. Es un asunto de hacerlo. Es un asunto de hacerlo. Número 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo cuando confesamos nuestros pecados. ¿Ve que no es ni un secreto? Pero es algo práctico, algo poderoso, algo antiguo, algo moderno, algo actual, algo funcional, cuando el ser humano confiesa sus pecados. Dios hace presente su fidelidad. Él no miente. Dios fiel.
Dios fiel. Por eso esta noche, los que estamos aquí todos, con humildad de corazón, con sencillez de corazón, debemos decirle: Señor, examíname de mi cabeza a mis pies. Mira si hay en mí iniquidad, mira si hay en mí pecado, mira si en mí hay desobediencia. Tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, no me gusta cuando hablan de pecado en la iglesia. Pero el pecado es el mal del mundo. Porque Romanos 6:23 dice: mas la paga del pecado. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. Cuando hay pecado hay muerte. Cuando hay pecado hay luto. Cuando hay pecado hay tristeza. Cuando hay pecado hay desolación. Cuando hay pecado hay fracaso. Cuando hay pecado hay llanto, hay lágrimas, hay dolor. El pecado es muerte, es muerte, es muerte. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Usted va a ver la fidelidad de Dios. Por eso, cuando una persona de todo corazón se arrepiente delante del Señor y le dice: límpiame, Señor, con tu sangre, perdóname, Señor, viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está el secreto para activar, para desbloquear la fidelidad de Dios. ¿Para qué irnos otra vez a la cama esta noche sabiendo que hay algo que tenemos que confesar delante de Dios? Sabiendo que hay algo que no está bien y que hay que traerlo a los pies de Cristo. ¿Para qué continuar sabiendo que hay algo que está manchando nuestro corazón y que la sangre de Cristo puede limpiarnos? Que la fidelidad de Dios con mayúscula va a venir y nos va a llenar, y entonces nosotros vamos a ver milagros. Entonces lo primero es confesar nuestros pecados al Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¿Quién alcanza misericordia? El que confiesa, el que le dice: Señor, he pecado, Señor, he fallado, Señor, estoy mal, Señor, estoy en desobediencia, Señor, estoy en rebeldía, Señor, necesito dejar esto, necesito cambiar, Señor, necesito que me ayude, Señor. Cuando usted, hermano, confiesa su pecado a Dios, la fidelidad de Dios viene sobre su vida. Él es fiel. Él es fiel. Ahí es cuando usted encuentra la paz con Dios y la paz de Dios. Porque algunas personas tienen la paz con Dios, digamos, pero no la paz de Dios. O sea, han sido perdonados por la sangre de Cristo, pero ellos no han perdonado a otra persona. Una cosa es la paz con Dios y otra es la paz de Dios. Cuando confesamos los pecados, dice Filipenses 4:6, y la paz de Dios. Ahí no dice y el consejo de, o la oración de, o tal y, no, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestra cabeza y nuestro corazón. Pero hay que confesar nuestros pecados. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? No vaya esta noche a dormir con algún pecado, con alguna falta, con algún rencor, con algún odio, con algún resentimiento, con algún dolor, con alguna envidia.
con algún egoísmo. No lleve a la cama esas cosas, porque entonces por más que usted recite, en paz me acostaré y así mismo dormiré, más de hacer lo contrario, va a ser lo contrario. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es fiel. Número 2, otro versículo conocido, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. ¿Se fijan? Fiel es Dios. Quiere decir que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Hermano, la fidelidad de Dios le pone límite al poder de las tentaciones. ¿Cuántos aquí alguna vez fueron tentados? Si dice que no, ya está tentado. Y cayó también. Todos hemos sido tentados. Lo siento, pero no quiero ser pesimista, pero vas a ser tentado también de aquí en adelante. Algunas personas deben de seguir el consejo de Jesús. Vele y ore para que no entre en tentación. Y otros siguen el consejo de Pedro. Ore para que venza la tentación ya cuando está dentro. Todos somos tentados. No hay que tener 20 años para decir, eso sí es una tentación. Usted sabe que hoy día hay quienes dicen, ay, es que los jóvenes, que pobrecito. No, no. Todos en su nivel, todos pasamos por tentaciones. Todos. Aquel de 18 años y aquel de 98 años. Tentaciones. La tentación fue creada por Satanás para destruir. Por eso en ese versículo, en el centro del versículo, aparece fiel es Dios, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que siempre da la vía de escape, siempre da una puerta de salida, siempre nos rescata, siempre pone la luz. Hay muchas personas en esta noche que dicen, en la situación que están, en el lugar donde están, no, es que el diablo me tentó, no puede hacer otra cosa, me tentó. Sí, claro, el diablo tenta. Pero sabe que para un hijo de Dios, va a sonar un poco fuera de lo humano, para un hijo de Dios, tenemos la capacidad de decirle no a la tentación. Si los cristianos le decimos sí a la tentación, es porque quisimos. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Una de las cosas que mucha gente cae en la tentación es porque juegan con la tentación. A veces jugamos con la tentación. A veces negociamos con la tentación. A veces nos detenemos a observar la tentación. Pero en la Biblia hay dos posiciones en cuanto al pecado. Uno, rechazar el pecado o aborrecer el pecado. Y la Biblia nos manda a aborrecer lo malo. No solo a decir, me atrae, me gusta, pero mejor no lo hago. A decir, lo aborrezco en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, la fidelidad de Dios limita el poder de las tentaciones en nuestra vida. En el libro de Santiago capítulo 1, Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pastor, explíqueme eso. En otras palabras, Dios no tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Muchas veces la tentación es producto de mi debilidad, de lo que más a mí me atrae, de lo que yo sé que a mí no me conviene. La tentación es como una semillita, como algo que está allí, que yo tengo allí, y que me provoca buscar X cosa hasta que yo no se la entregue a Cristo, hasta que yo no se la dé al Señor. Aquello me va a controlar a mí, y eso va a hacer que yo cada rato caiga. ¿Por qué? Porque Satanás observa muy bien qué es lo que me atrae, qué es lo que me gusta, cuáles son los lugares que más me llama la atención, cuáles son las personas que más me pueden hacer caer, cuáles son las actividades que más me voy corriendo. Entonces él sabe, él observa eso, entonces siempre me anda empujando para que yo vaya ahí. La tentación es producto de mi propia concupiscencia, y esa concupiscencia me empuja y me lleva hasta que yo mismo caiga en esas redes y dé luz el pecado. Por ejemplo, yo sé que esto lo vamos a entender bien. Hay cosas que en sí no son el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice en Gálatas 5:18, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza diciendo adulterio. De alguna manera diríamos que el adulterio, escúcheme lo que le voy a decir, en sí no es el pecado, es las obras del pecado, el resultado del pecado que está dentro de la persona. La gritería, la hechicería, la brujería, las enemistades, los pleitos, los celos, la contienda. En sí, eso es el resultado del pecado, porque son manifiestas las obras de la carne. Entonces la tentación es algo que tenemos que erradicar de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Job le dijo al Señor en oración: Señor, necesito que me cambie los ojos. ¿Han leído? Señor, cámbiame los ojos. Porque él consideraba que, no sé, no había computadoras en ese tiempo y todo eso, ni celulares, pero él consideró orar: Señor, yo quiero que mis ojos vean solo cosas correctas. Cada uno de nosotros sabemos en qué es que estamos débiles. Y como dice el Salmo 139 al final y el Salmo 26 al principio: examíname, oh Jehová, y conoce mis pensamientos. Por eso, hermanos, la fidelidad de Dios es la que nos puede limpiar de todo pecado si lo confesamos. La fidelidad de Dios es la que limita el poder de las tentaciones en nuestra vida. Por eso en esta noche activemos la fidelidad de Dios. Señor, quiero conocer tu fidelidad, y yo me levanto contra toda tentación de aquí en adelante. Hay tentaciones de todo tipo, de todo tamaño, en todo lugar, y nosotros podemos salir más que vencedores, resistir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2.
Dice la Sagrada Escritura de esta manera. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos es la fe. 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Cuántos dicen amén? Fiel es el Señor que nos guardará del mal. Otra vez digo, para todos en este lugar, para los que nos están mirando a través de este medio, Dios es fiel para guardarte del mal. En otras palabras, la fidelidad de Dios limita la influencia del enemigo, la influencia de todo mal. Fue lo que el apóstol Pablo en ese momento habló allá casi al final a los tesalónicas, y él dijo que no todos es la fe, no todo el mundo tiene buenas intenciones. Hay gente de malas intenciones, hay hombres malos en este mundo, hay personas malas de mal corazón, hay personas que maquinan, que piensan hacer el daño. Hay personas que mientras usted descansa, ellos no duermen pensando qué malo van a hacer mañana. Es la verdad, la Biblia lo dice. Pero fiel es el Señor, que nos guardará del mal. Toda influencia del mal será limitada en el nombre de Jesús. En el siglo que estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo. De las 7 peticiones del Padre Nuestro, la última dice, mas líbranos del mal. Porque el mal está presente todos los días. Así como está la gracia, el pecado también ronda. En el mundo hay malas influencias. Posiblemente en nuestro vecindario hay malas influencias. Hay personas que ven que usted comienza un negocito, un kiosquito, no sé, le va bien, y no falta por ahí alguien que envidie lo que usted hace. Hay personas que se incomodan porque usted prospera. Hay personas que le gustaría verlo a usted totalmente fracasado. Hay personas que posiblemente, literalmente, sueltan palabras contra otras personas malditas. Las malas influencias están. Por eso es lo que dice aquí. ¿Y cómo podemos nosotros librarnos de eso? Activando la fidelidad de Dios. Nos puede librar de hombres perversos, dice aquí la palabra del Señor. Esta noche, para decirle, Señor, líbranos del mal. Líbranos de toda mala intención. Líbranos de las malas influencias. Líbranos de la idolatría. Líbranos del egoísmo. Líbranos de la envidia. Líbranos de los malos sentimientos. Líbranos, Señor, de la venganza, de la pereza. Líbranos del conformismo. Líbranos de la angustia, de la tristeza. Líbranos de la obsesión de cosas de pecado. Líbranos, Señor, de todo aquello que hoy se levanta como brujería, hechicería. Líbranos de los vicios, de las adicciones. Alguien diga amén, aunque sea así por el ombligo, hermano. Pero esto hay que erradicarlo. Usted tiene que decir, la fidelidad de Dios me va a dar victoria. Esa influencia en mi familia, en mi casa, en el auto, en el trabajo, esas malas influencias se van
se alejan. Porque la fidelidad de Dios dice, Dios es fiel y Él nos librará de hombres perversos, de gente malintencionada. Donde quiera que usted va, alrededor suyo hay un escudo, hay una protección, hay un cuidado, hay un paraguas abierto, hay una sombra, hay un abrigo. Está el sol de justicia, las alas de los omnipotentes. Y usted tiene que comenzar a llamar, a hacer presente, a creer, a entender, a recibir, a experimentar la fidelidad de Dios que comienza a sacar todas esas influencias. Por eso nuestra vida hay que limpiarla y muchas otras cosas. Alguien dijo, pastor, quiero que vaya a mi casa para que le haga una limpieza a mi casa. Y no es la primera vez que hacemos algo. Pero, así como Dios le dijo a Ezequías en el 38 de Isaías, ordena tu casa, limpia tu casa. Muchas veces, lejos de ir a orar para limpiar una casa, sería bueno como hacerle una revisión a la casa y decirle qué es lo que hay en esa gaveta, qué es lo que hay en ese lugar. Ah, mira, no, eso es un librito del horóscopo ahí, eso toda la vida está ahí. Y no, esa revista, eso es le gustaba leer de esto y el otro. Mire, muchas veces hay que comenzar a limpiar, a sacar eso. Cuando saca eso ya no hay ni que orar, porque las influencias se van. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué es lo que vemos en la computadora? ¿Qué es lo que vemos en la casa? ¿Qué es lo que hay en su casa? ¿Verdad? Las influencias tienen que salir. La fidelidad de Dios se va a hacer presente cuando nosotros comencemos en el nombre de Jesús, a ahuyentar toda influencia. Es más, suena un poquito esto, hay que tener mucha cautela, mucha sabiduría, pero inclusive hay personas que hay que sacar de nuestra vida, que son malas influencias. Sí, son malas influencias. Hay cosas, hay palabras, hay acciones, hay cosas, hermano, que tenemos, son malas influencias. Por eso, aquí el apóstol dijo, líbrame, Señor, líbrame de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará de todo mal. Así sea, para la gloria de Dios. Que Dios saque toda influencia de nuestra familia, si es que la hay, de nuestra vida, de la iglesia, de esta propiedad, de su casa, del auto, de todo lugar, y usted sea una persona que experimente la fidelidad de Dios de aquí en adelante más que nunca. Más que nunca. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mejor ir terminando. Y precisamente quiero terminar como empezó el culto de la hermana. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice la escritura de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. La fidelidad de Dios hace que se cumpla su promesa.
hace que se cumpla su palabra. La fidelidad de Dios hace que se cumpla lo que está escrito. La fidelidad de Dios hace una realidad las promesas. Por eso en esta noche, Señor, tal vez no entiendo del todo tu fidelidad, pero ayúdame a que yo sea fiel a ti. Quiero ser fiel a ti. Señor, tú estás necesitando hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que, es más, ni digan nada con su forma de vivir, de ser. Están diciendo, Señor, cuenta conmigo. Señor, tómame en cuenta en todo lo que vas a hacer de aquí en adelante. Señor, si los milagros que van a suceder de aquí en adelante, yo puedo hacer una partecita de ese milagro, amén. Señor, me has dicho en tu palabra que me das la bendición de ser perdonado de mis pecados, la victoria de vencer la tentación, que me das el poder para sacar toda influencia del enemigo. Te ruego aquí en adelante que yo sea fiel a ti. Señor, enséñame, revélame, muéstrame qué cosas yo tengo que dejar. Posiblemente hasta compromisos con el mundo, compromiso con otra cosa tendré que dejar para hacerte fiel a ti, para que tú te glorifiques en mi vida. Yo sea tu instrumento, tú me uses y yo pueda un día allá en la patria celestial oír tu voz dulce, potente y maravillosa, que me diga por nombre: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero es necesario que la iglesia hoy sea una iglesia fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Más que a cualquier otra persona. Ser más fiel a Dios que al mundo. Ser más fiel a Dios que a veces que a la misma familia. Ser más fiel a Dios que a otro ser humano. Hermano, porque muchas veces somos fieles en otra cosa y a Dios no. En esta noche decisiva, ¿quiere usted conocer que Dios es fiel, como le dijo Moisés a su pueblo? Vamos a ser fieles nosotros a Él. Y entonces, este versículo final que dice: fiel es Dios, el cual os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Todo lo que está en el contexto. Y parte del contexto es que el mismo Dios de paz le santifique por completo, le una, le unifique. Ya no haya división dentro de usted. Ya no tenga que ir al psicólogo ni al psiquiatra así tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay algo que le llena, y es la paz de Dios que le santifica por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, alma y espíritu, será guardado irreprensible hasta que Cristo regrese. Fiel es el que te llama en esta noche, y el cual lo hará. Póngase de pie. Incline su cabeza ahí donde está. Aleluya. ¿Cómo está nuestra fidelidad con el Señor? No hay duda que Él ha sido fiel. No hay duda que Él está siendo fiel en este momento.
Y una vez más te llama. Y una vez más te dice, yo lo quiero hacer. Yo quiero terminar en esta noche con una oración. Ahí donde está usted. Ahí donde está. Ahí donde está. Obsérvese. Mire su vida delante de Dios. Y todos en esta noche con humildad de corazón le decimos, Señor, yo te necesito. Señor, has prometido que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces te hemos ignorado? Hemos sido indiferentes. ¿Cuántas veces hemos sido fieles a otras cosas? En esta noche, Padre Celestial, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como personas a ser fieles. Este mundo necesita, Señor, otra vez recuperar este principio, esta característica. Fidelidad en la casa, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en los ministerios, en el barrio, en el trabajo, en los lugares de estudio, en la calle. En todo lado, Señor, necesitamos que nos ayudes a entender y a vivir fidelidad. Levantará grandes y grandes cosas con fidelidad, Señor. Permítanos conocerte más y más y permítanos serte más fieles. Danos una semana llena de fidelidad. Señor, en esta noche, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de todo error, de toda iniquidad. Oh Señor, que podamos salir limpios de esta tu casa, dispuestos, diciéndote, Señor, quiero ser fiel. Dispuesto a decir, a partir de esta noche voy a ser más fiel en todas mis cosas, en todo lo que soy, lo que tengo. Voy a ser más fiel de aquí en adelante. La honra y la gloria es para ti, Señor. Muchas gracias por amarnos, por hablarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Ahora un aplauso de fidelidad a Dios. Bien fiel al Señor. Aleluya.